Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Hoy conversando con la licenciada Caterina Echeverría. Un tema bastante interesante sobre el ABA. A los padres nos genera muchísima inquietud conocer acerca del tema. Hay muchos mitos también que rondan en torno a este tema y por supuesto ella está para aclararnos hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Caterina. No, gracias a ti por invitarme y por estar hoy aquí. Nos costó unos días ponernos de acuerdo por todo el tema del Internet en Venezuela, que lo sé, soy venezolana también, entonces por supuesto entiendo todo lo que nos pasa allá y todas las cosas de la electricidad. Pero bueno, lo pudimos hacer. Un placer estar aquí contigo. Lo logramos. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, vamos a conversar acerca del ABA. Cuéntame qué es el ABA, cómo lo utilizamos en niños dentro del espectro, qué beneficios podemos tener de este método. Cuéntame un poquito. Ok, te cuento un poco. Yo me certifiqué en análisis conductual aplicado hace, wow, como 20 años ya. Tengo 20 años de carrera haciendo análisis conductual aplicado. En el camino he hecho muchas otras certificaciones. Una que está ahorita, que para mí ha sido de las grandes certificaciones que han cambiado mi vida por completo, que es el Early Start Denver Model, que es el modelo de Denver, que es una intervención basada en ABA, pero para niños comprendidos entre el año y los 4 años dentro del espectro. Entonces trabajo otro tipo de habilidades. En fin, tengo 20 años trabajando con niños dentro del espectro y aún cuando me certifiqué en otras cosas y hice muchos cursos de otras cosas, sí tengo que decir que cuando me preguntan cuál sería mi opción de escoger para mi hijo, si yo tuviese un niño dentro del espectro, yo diría inmediatamente el ABA. Ahora, hay muchos mitos acerca del ABA porque hubo ese ABA de Lovas, ¿verdad? Que era un ABA muy estricto, un ABA donde muchos lo tildan de robótico, y sí lo fue. Yo no estoy diciendo que no fue. Ahora, ¿qué pasa con el ABA ahorita? Es escoger qué terapeuta está dándote esta intervención. ¿Cuál es digamos que el centro de intervención en donde lo estás llevando? ¿Cuál es el modelo que ellos aplican, verdad? ¿Cómo trabaja tu terapeuta dentro del modelo de ABA? Porque, por ejemplo, yo soy terapeuta ABA, pero yo trabajo todo en el piso. Yo no trabajo con tarjetas, yo lo hago todo con juguetes, yo lo llevo de una forma mucho más naturalística. Además de que el ABA tiene por particularidad que aún cuando tienes una terapeuta que está trabajando con tarjetas y está trabajando de una forma para muchos latinos muy robótica, el ABA tiene la particularidad que nosotros tenemos que luego adaptar esa habilidad a el ambiente natural del niño y generalizar esas habilidades que enseñamos en Messi con tarjetas, generalizarlas al objeto, a la cocina, a la casa. A los diferentes entornos, por supuesto. A los diferentes entornos, las diferentes personas que comparten con el niño. Entonces, yo creo que uno de los grandes mitos se ha creado por la falta de educación formal de aquellas personas que dicen hacer ABA. Yo creo que es ahí donde me entra a mí demasiada inquietud y frustración al mismo tiempo de encontrar papás que no les gusta el ABA, que se ha creado esa atmósfera como pesada alrededor del ABA en Latinoamérica, pero siento que es porque tenemos profesionales que no están propiamente certificados o no están propiamente entrenados, porque tampoco es que pienso que debe haber una certificación, pero sí un entrenamiento adecuado. El ABA es muy complejo. Entonces están llevando como que dicen centros de ABA, pero no tienen el entrenamiento apropiado y están llevando entonces a crear como un mito mal formado. Esa es mi percepción en un principio. Sí. No sé qué te Y en parece a parte ti. estoy de acuerdo contigo. Fíjate que tuve una experiencia con ABA. En algún momento mi hijo recibió terapias y la persona el terapeuta que hacía la terapia, era bastante rígido y mi hijo salía muy desanimado. Incluso los días que le tocaba esa terapia, decía Moisés no puede, Moisés no sabe, Moisés es un tonto, y son frases que, wow, me impresionaron muchísimo. En adelante, yo creé esa como
ya va, no, no, Claro. no estoy convencida, completamente convencida acerca del ABA, no, no soy de las que, bueno, ya voy a crear voy a juzgar y voy a decir no. Simplemente pues me alejé un poco del tema, intenté investigar por mi cuenta, conocer un poco y me di cuenta que eso que dices es cierto, depende también de la formación de esa persona que lo aplica, si esa persona está comprometida realmente con ese trabajo y no, bueno, solamente hacerlo por hacerlo, aplicar las cosas por aplicarlas y no, es ir más allá. Exacto. Y tú sabes qué pasa también, que, bueno, particularmente, como te digo, es más, los traje aquí, todo lo que yo hago son con juguetes, toda la intervención es basada en juegos, absolutamente toda. Entonces, yo pienso que los papás tienen que estar muy atentos, ¿verdad? A qué tipo de terapeuta tienes, a que te dejen entrar a las terapias. Yo tengo 20 años haciendo esto y yo no he visto a un solo niño dentro de mi carrera que no haya avanzado con la terapia de ABA. No lo he visto. Y yo estuve supervisada por una persona que hacía RDI, que es una terapia social espectacular. Hice también una certificación de floor time, que es tiempo de piso, que es todo jugando. O sea que ha aplicado, hubo una de una persona hindú, que ya no recuerdo el nombre de ella, pero se llamaba Rapid Prompting Method. RPM se llamaba en inglés. Fue de una mamá hindú que tuvo un hijo que no desarrolló lenguaje. Ella hizo su propio método en donde ella escribía palabras e iba dándole qué opción, se las leía y le daba un lápiz y él hace un círculo en la opción que él prefería. Hubo una mamá en Estados Unidos con la que trabajé que hacíamos ABA, el bebé no era verbal, no era bebé, tenía 12 años, y me dijo, Katy, vamos a tratar este método, vamos a estudiarlo juntas. Y también lo estudié. O sea que yo nunca me he cerrado. De hecho, el Early Start Denver Model, que lo amo y que si yo tengo, o sea, si a mí me dice una mamá ahorita y tiene un bebé antes de los 4 años, ¿qué harías? Yo le digo, busco una persona que haya estudiado Early Start Denver Model. Pero aún ese modelo que ha tenido tanto auge, que es increíble, su base es del ABA. Entonces, por decirte que yo no he sido nunca una terapeuta casada directamente con ABA, por decirlo así, yo llegué al Early Start Denver Model porque una mamá también me dijo, mira, a mí el ABA no me funcionó, ella tenía 2 hijos con autismo. Y me dijo, a mí el ABA no me funcionó, yo no quiero que tú apliques ABA con mi hijo. Está esta nueva doctrina, quiero que la veas, ojéala y dime. Bueno, yo la leí y dije, voy a certificarme porque, ¿por qué no? Cada niño es diferente y con cada niño debes adoptar una forma de jugar diferente, todo diferente. Y la estudié y mira, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, cuando me dicen, yo no solamente he aplicado una terapia. Entonces, cuando hablo del ABA, y me gusta tanto acercar a las mamás a este método, está tu bebé ahí, dale un besito, tranquila. Cuando hablo tanto de esta terapia y me gusta llevar el conocimiento a los papás, es decir, no le tengan miedo al ABA porque es maravilloso, es espectacular, pero seamos conscientes de que no podemos llevar a nuestros hijos a una terapia y dejarlo ahí, tenemos que ver, tenemos que entrar, tenemos que saber qué Total, están haciendo. Las terapeutas muy en Venezuela necesario. tienen que abrirse a esto también, porque siento que en Venezuela, yo trabajé en Venezuela 4 años y yo era la única que dejaba en esa época entrar a los papás y no solo los dejaba, era obligatorio entrar cada 15 días y quedarse toda la hora. Wow. Ojalá esto se diera con más regularidad. De verdad que aquí las terapias pues son a puerta cerrada y me di cuenta también durante un tiempo que bueno, lo que se hace dentro de esa terapia se queda allí, no se comparte con mamá, no hay una retroalimentación y esto es importante porque muchas veces y ha pasado en publicaciones que he hecho las mamás. Y esto se hace, el tener que reforzar en la casa lo que se había hecho en la consulta. Mamá no sabe, papá no sabe qué se hizo hoy en la terapia y no saben qué es lo que se tiene que hacer en la casa. Entonces es importante recibir esta retroalimentación, el saber, bueno, hoy se trabajó con esto y con esto, necesito que durante la semana se refuerce esto, y es así cuando vamos a ver avances significativos en el niño. Exactamente. Tú le acabas de decir, fíjate que yo, parte de mi carrera fue irme al Medio Oriente. Me fui casi 4 años, de las experiencias también más bellas de mi vida. Ya ahí no fue solamente carrera, como vida, amé vivir allá, todo de allá me encantó. La verdad es que la gente dice, wow, ¿te gusta? Yo sí, bueno, yo me fui con una niña que era venezolana y de familias venezolanos sirios que estaban viviendo allá. Me fui contratada
por un periodo de tiempo. Y durante este contrato trabajé muchísimo en entrenamiento a los padres, ¿no? Por la situación económica que hay allá, que hay un acceso a poder pagar cualquier cantidad de horas de una terapeuta que no es el caso de ningún país latinoamericano. En Estados Unidos Sí. tenemos el gobierno que lo hace, pero estando allá, fíjate lo que me pasó. Me doy cuenta de que aun cuando me podían pagar todas las horas, los niños avanzaron muchísimo, eso sí, porque yo tenía muchas horas con ellos, con varios, porque fueron muchos venezolanos que había allá y compartí con ellos. Pero después me di cuenta que el real avance que ocurrió fue cuando yo me di cuenta y dije, ellos tienen que involucrarse en la terapia, porque ya la niña había avanzado mucho conmigo y el avance se veía en los papás, o sea, la transferencia de habilidades se veía a la mitad. Y ahí les dije, ¿sabes qué? No, vamos a hacerlo juntos. Me costó mucho, pero fue de ahí que decido dedicarme al entrenamiento a padres y eso es lo que hago online ahorita. Y online me da la virtud y la experiencia de que no puedo estar ahí. Entonces tengo que guiarlos más. Entonces estoy ahí por un micrófono, haz esto, haz aquello. Porque es vital y necesario. Hago intensivos en la casa. Voy a las casas y hago intensivos allá adentro. Pero el intensivo te dejo todo ese aprendizaje te lo dejo a ti. Porque eres tú quien vive con ellos. Y Sí. el ABA es, la base del ABA es el refuerzo. Entonces, cuando a mí llegan y me dicen el niño no quiere ir a la terapia de ABA y sale molesto, yo ahí les digo, no están haciendo una terapia adecuada, no lo lleves más. O pregunta por qué, entra, deja que te muestren video. Algo está pasando. Un niño no puede ni entrar ni salir de una terapia llorando. Yo como mamá no lo llevara más, honestamente no. ¿Y qué le digo yo en muchas de las clases a las terapeutas que entreno a veces por clase? Le digo, tu terapia tiene que empezar demasiado alegre, con burbujas, con globos. Después, poco a poco, nos metemos en el trabajo. Después que enganchamos esa tensión es que vamos a trabajar, no podemos llegar de una, bueno, a ser tan rígidos con el niño porque automáticamente va a rechazar todo aquello. Y más los niños, que para ellos todo es juego, absolutamente todo es juego, y con ese juego podemos lograr un gran aprendizaje. Exacto, y que el final de la terapia también, que ellos se vayan con esa imagen, aun cuando la terapia se haya tornado difícil, porque no digo que no. Mi pasantía en Estados Unidos fue con los casos más difíciles de todo el país, niños que no podían estar en sus casas porque se autoagredían a un nivel tal que los papás no podían mantenerlos en su casa y tenían que llevarlos y reclutarlos en un centro. Imagínate el nivel de problemas conductuales a los que yo me vi expuesta en un principio en mi carrera. Entonces yo no estoy diciendo que no sea difícil el manejo de algunos niños dentro del espectro, por supuesto que sí, es más, soy partidaria de que si tú sabes y puedes manejar un niño dentro del espectro, creo que te has ganado el cielo y la vida, porque son tan espectaculares y te enseñan tanto que tú con ellos ya tienes el mundo ganado como mamá, como terapeuta y como ser humano. Te regalan el mundo de aprendizaje. Entonces, no estoy diciendo con esto a nuestros terapeutas en Venezuela y cualquier terapeuta que nos vea, de que no se va a tornar difícil la terapia, de que un niño no va a llorar, de que un niño va a salir llorando, sí, pero no debe ser la regla, no debe ser el día a día. Antes de irse, ese niño debes intentar de que él se calme, de asociarte a ti con refuerzos, porque definitivamente sin diversión no hay aprendizaje y ese es el lema. Y todo niño puede aprender, es aquel terapeuta que no pudo enseñar, ¿ok? Maravilloso. ¿Cuáles han sido esos resultados así positivos que te gustaría compartir con otros padres, por supuesto? Porque, bueno, yo quiero iniciar con Ava, pero ¿qué debo esperar de la terapia? ¿Qué debo esperar en mi hijo? Mira, dependiendo de la formación de tu terapeuta, y siempre voy a lo mismo, muchas mamás en Estados Unidos me dicen, Katy, recomiéndame un centro. Y yo les digo, no es el centro, es la calidad de terapeutas que haya. ¿Qué entrenamiento tuvo esa terapeuta? Por ejemplo, yo trabajé en casas, en escuelas, en clínicas. Bueno, tengo 20 años, entonces tú dirás, bueno, claro, he trabajado en muchas áreas, ¿verdad? Pero puede que tu terapeuta tenga 2 años de experiencia y no tenga la habilidad que necesita tu chiquito. Entonces esa terapeuta no va a ser la indicada, no va a ser una mala terapeuta, pero de repente no tiene las habilidades que tu pequeño necesita. Y eso es importante determinarlo con el centro en el que vas a contratar, ¿no? Mi hijo tiene esta particularidad, por ejemplo, el lenguaje, la comunicación, que es el motor de mis terapias, ¿no? Yo quiero es que el niño juegue, socialice y se comunique. Yo a la mamá le digo, olvídate de las letras, olvídate de los números, de que vamos a hacer que su comunicación evolucione, porque solamente esto va a llevarlo a disfrutar
de muchas otras cosas, es prerequisito para el disfrute de muchas otras áreas en la vida. Entonces, pero yo me formé muchísimo en la parte de comunicación. Entonces, ¿qué esperar? Tú del ABA puedes esperar seguimiento de instrucciones, aumentar contacto visual, aumentar la sociabilización, la atención conjunta, imitar, que es tan importante como la comunicación, porque si sabemos observar y sabemos imitar, vamos a aprender. ¿Cómo aprendemos nosotros? Mirando a otra persona, viendo lo que hace y sobre todo, Totalmente. entonces hay niños que ni siquiera los enseñamos a observarnos, que es prerequisito para poder imitar, porque un niño que no te observa no puede imitarte. Entonces, Exactamente. ¿qué puedes esperar de la terapia ABA? Para mí la terapia ABA trabaja en todas las áreas del desarrollo habidas y por haber. Si tienes una terapeuta que ha tenido esa experiencia, porque trabajamos en habilidades académicas también, trabajamos en habilidades de autoayuda, de todo aquello de cepillarse, lavarse los dientes, bañarse, vestirse, desvestirse, ir al baño. Todo esto lo trabajamos, ¿verdad? Porque el ABA es una ciencia de la psicología que se encargó de estudiar cómo aprende el ser humano por medio del refuerzo. Entonces, por eso es que cuando dicen, el ABA es muy estricto, mi hijo no le gusta, yo digo, pero si lo único que hacemos nosotros es estudiar cómo reforzar al niño, cómo es posible que puedan darle ese giro a la terapia de una forma inadecuada. Entonces yo quiero que, más que todo en este live, también decirles, no, el ABA es espectacular, vamos a respetar también y a estudiarlo bien estudiado, así no podamos hacer las certificaciones adecuadas. La falta de información nos hace repetir muchas cosas sin estar realmente conscientes de qué es o cómo funciona. Sí, y lo que tú dijiste al principio, yo, aun cuando me fui de Venezuela hace muchos años, yo me fui a los 16 años realmente, pero siempre vuelvo. Y no solamente he estado en contacto con la parte terapéutica en Venezuela, también en Panamá, también en Costa Rica. Y sé que en general en Latinoamérica nos hace falta como terapeutas abrirnos a los padres y dejarlos entrar, porque son ustedes quienes realmente hacen ese cambio, no nosotras. ¿Me explico? O sea, llevar a tu hijo una hora a una terapia no va a hacer que él mejore lo que necesitas que tú mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlos a ustedes coterapeutas de nosotros. Y te aseguro que si nosotros como terapeutas en nuestros países latinos nos abrimos a esto, vamos a tener una intervención temprana de nuestros pequeños mucho mejor. Y digo países latinos porque el gobierno, desafortunadamente nuestros gobiernos, no ayudan a los padres a que ese niño pueda tener 5 horas de terapia al día, ¿me entiendes? Sí, Como lo es el sí, caso de tenemos Estados Unidos. dificultades para acceder a todos lo que son estas terapias, muchísimas, y cuando logramos, entonces los terapeutas no nos ven como coterapeutas, como personas que podemos aportar muchísimo, porque pues conocemos un poquito de sus intereses y ese intercambio de información les puede funcionar también a ustedes. A veces, bueno, solamente se encierran allí, el niño no sale con muy buen ánimo, entonces mamá no sabe tampoco cómo debe apoyar desde este lado, entonces se va perdiendo un tiempo bastante importante, un tiempo en el que deberíamos estar trabajando como un equipo para lograr ver buenos resultados. Por supuesto, y por ejemplo, yo estoy consciente como terapeuta también de que habían terapias en que yo necesitaba que el papá no estuviese porque el niño quería que el papá lo salvara también de ciertas cosas, ¿no? De no quiero hacer esto. Entonces, yo sé que se puede tornar difícil, pero entonces, por eso te digo, en mis terapias era por lo menos cada 15 días los papás, era obligatorio, literalmente, porque había mamás también que querían dejarlos en la terapia para ellas tomarse un descanso. Que yo lo entiendo perfectamente, porque lo Todo necesitan. un poco. Pero es importante, y de eso yo hice una publicación hace algunos años que decía, los terapeutas no tienen varita mágica, porque es verdad, con ustedes aprenden muchísimo y ya ellos están conscientes de que, bueno, mamá es mamá y con mamá puedo hacer ciertas cosas y mamá me lo permite, pero el terapeuta no y tengo que cumplir con estas actividades, pero con ustedes pasan un tiempo bastante corto, en cambio con el resto de la familia, quienes pueden apoyar, con quien pasan la mayor cantidad de tiempo, también deben informarse y educarnos a nosotros como padres y ir corrigiendo todas esas debilidades, porque lo digo y lo repito, los padres no nacemos con un manual debajo del brazo que nos dice, bueno, esto es así, no, vamos aprendiendo sobre la marcha en el camino y educarnos en cuanto a si podemos ser flexibles o no, también va a ayudar a ese proceso de las terapias, porque así como dices, bueno, mamá me salva.
si mamá sabe, si mamá está consciente, si mamá tiene esa educación en cuanto a lo que es la crianza y ser o no flexible, te va a ayudar a que mamá no la vean o no se vea como que, bueno, es siempre la que va a ceder. No, mamá va a estar de acuerdo con ese terapeuta y no me va a dejar hacer lo que yo quiero. Pero sí, es un trabajo en equipo, definitivamente. Definitivamente que sí, la transferencia de instrucciones. Cuando yo viví en Venezuela, siempre lo he hecho, pero estando en Venezuela yo iba a las casas de los papás. Yo tenía un consultorio, pero también íbamos a las casas, también íbamos al centro comercial, también íbamos al parque juntos como familia. Y en la casa me sentaba con el papá, con los hermanitos, con todo el mundo, porque entonces no se transfiere la habilidad, definitivamente no. Y entender que como diagnóstico, nuestros chiquitos dentro del espectro, como diagnóstico tienen por particularidad no generalizar a las habilidades. O sea que ya eso forma parte del diagnóstico. Si sabemos que forma parte del diagnóstico, que es engorroso generalizar, a muchos se les hace muy difícil, tenemos nosotros como terapeutas que decir, ok, ya hace esto en el consultorio, déjame que lo haga con la mamá dentro. Déjame ir a la casa, déjame que lo haga con el hermanito, vamos a reforzar la misma habilidad. Y aquí es donde se llama la que está dentro de nuestra formación como terapeutas de ABA, es la generalización de las habilidades aprendidas en un ambiente controlado. Entonces, por eso te digo que más que todo ese mito que existe ha sido por la mala formación de terapeutas que dicen estar haciendo ABA. Que yo vuelvo y lo repito, sé que es difícil certificarse, llegar a la certificación. No estoy diciendo que tienes que estar certificado, pero sí fórmate de una buena manera al respecto, porque hay horarios de refuerzos que hay que cumplir. No refuerzas al niño todo el tiempo. A veces lo haces de forma intermitente. O sea, es una ciencia tan profunda y tan compleja que no podemos simplemente, porque hicimos una clase de 2 horas, decir que somos terapeutas de ABA, porque entonces dañamos la reputación de una terapia que realmente ya en Estados Unidos es avalada por la Asociación de Pediatría. Y cuando tú tienes un bebé dentro del espectro, el seguro debe obligatoriamente cubrírtelos. Y no fue así en 20 años atrás. 20 años atrás no lo cubrían. Y para que un seguro en Estados Unidos te cubra una terapia, créeme que el nivel de investigación que se hizo fue muy exhausto. Entonces, es comprobado que sí ayuda a nuestros pequeños. Entonces, que no le tengan miedo las mamás al ABA, más bien acérquense más a sus terapeutas y dejemos que ambas aprendamos, ¿no? Porque creo que la terapeuta también a veces le tiene miedo a las mamás, de que no sé qué va a decir. Sí, es verdad, la reacción de algunas mamás no es tan favorable, pero vamos aprendiendo. A veces también es un proceso de, bueno, me cuesta un poquito todo el proceso de aceptación, todo el proceso bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Mamá, también nos angustiamos, no, necesitamos que se nos anticipe qué viene a continuación, que eso que te preguntaba, qué vamos a esperar de esta terapia, en cuánto tiempo podemos más o menos ver resultados. Y hace poco conversaba con una mamá y me decía, bueno, pero iniciaban ya las terapias y los primeros 3, 4 días estaban de juegos. Entonces, ¿por qué juegan tanto? Y yo, ay, no sabría responderte a eso, pero muy pronto lo vamos a saber. Entonces, ¿por qué juegan tanto? En la Y terapia. en cuanto sí, en la terapia, los primeros días fueron de mucho juego y esto le llamaba mucho la atención a mamá, entonces se preocupaba, bueno, pues, y la terapia será de puros juegos, entonces eh, creo que tenemos un detector de cosas que nos va, pero ¿por qué juegan? ¿Por qué no juegan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen otro? Queremos muchas respuestas al mismo tiempo y en vez de dirigirnos directamente con el terapeuta para que nos vaya aclarando, vamos creando y generando muchos pensamientos incómodos que nos van una y otra vez torturando y esto no está bien, por eso es importante estos espacios donde nos aclaran las inquietudes, donde una persona, un profesional, nos va educando, nos va haciendo tomar conciencia, nos va haciendo reflexionar también sobre el rol que nosotros tenemos como padres dentro de esa terapia, en todo lo que implica el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Mira, con respecto, y tienes en eso que me acabas de decir también, me da como a iniciar. Yo estoy haciendo unas clases acerca de la intervención temprana para padres y para terapeutas.
Y durante estas clases, que son 6 horas, un poco más de la mitad de estas clases discutimos videos con un chiquito con el que yo hice la intervención de Early Start Denver Model. No hay un segundo de ninguno de esos videos y de toda esa intervención que el chiquito empieza solamente apuntando y termina casi hablando en cuestión de meses, donde yo lo senté en una mesa. No hubo un minuto donde yo no estuve jugando. Entonces, ¿qué otra cosa? Cuando tú inicias una terapia con cualquier terapeuta, lo que estamos diciendo, si yo entro de una vez y él no me conoce y yo entro a darle instrucciones, a ponerlo a trabajar en cosas que son difíciles para él, el niño no va a acoplarse a esa terapeuta y siempre va a tener problemas de conducta. Entonces, el que jueguen en un principio es casi necesario y casi una regla. Por ejemplo, en mí, yo a veces si el niño entra llorando, yo solo me siento y le cedo refuerzos y tengo que decirle al padre, tengo que asociarme con refuerzos porque él va a estar aquí mucho tiempo conmigo. Por medio de mi persona van a haber muchas instrucciones que si yo no me asocio con refuerzos, voy a hacer un estímulo aversivo para el niño. Y que si los ves jugando, dependiendo del juego, yo también entiendo que hay terapeutas que tú dices, bueno, pero ¿en qué momento? Pero pregúntale, ok, está jugando, ¿y qué estamos enseñando en ese juego? Porque yo en el juego enseño el contacto visual, yo mientras juego enseño a imitar con objetos, yo mientras juego le enseño contacto visual, yo mientras juego enseño lenguaje receptivo, yo mientras juego enseño lenguaje expresivo, yo enseño instrucciones básicas en un solo juego y estoy jugando. ¿Ves? Entonces, Maravilloso. es espectacular, de verdad que bueno, durante estas clases que yo vuelvo a ver los videos y creo que las terapeutas también se quedan wow, y todo eso lo aprendió, en ningún momento lo sentaste en una mesa, en ningún momento sacaste una tarjeta, y no lo hice. Entonces, que muchas terapeutas más bien me contenta saber, deberías estar contenta que tu chiquito está jugando porque es un chiquito. Ahora, si tú me dices que tiene 10 años, ya 10 años hay que enseñarle otro tipo de cosas, hay otras habilidades. Según la edad del niño, tú tienes que ir viendo qué habilidades le vas a enseñar. Y según también qué tan funcional está siendo tu bebé, ¿no? Si tenemos un niño a los 10 años que no es verbal, ¿qué le vamos a enseñar? Vamos a enseñarle cosas que le puedan ayudar a insertarse en la sociedad, que pueda tener un trabajo. Exactamente. Entonces, Es necesario tener en cuenta las necesidades de ese niño, las necesidades de ese grupo familiar para trabajar en ello. y las necesidades de él también como en la casa, ¿no? Aquellos chiquitos que tienen 5 años y no han logrado una verbalización, de que también entender que no solamente existe la comunicación verbal, que hay otras formas de comunicarnos, que están las tarjetas, que está el iPad, que están muchos sistemas aumentativos de comunicación que podemos comenzar a utilizar, de que a esa edad te puede ayudar a hacer los platos, que te puede ayudar a sentar, a poner la mesa, que te puede ayudar en los quehaceres del hogar y él sentirse útil y así incrementar su autoestima también, porque ellos se sienten que no forman parte de la familia, porque no los hacemos formar parte. Lo que harías tú con un niño típico de 5 años, él lo puede hacer también. Entonces, ayudarlo a sentirse también parte y útil de su familia también. Por supuesto. Eso que comentas es bastante importante porque solo vemos la comunicación como, bueno, el lenguaje oral y hay otras formas de comunicarnos. Cuando les brindamos esas otras alternativas, podemos disminuir también las rabietas, porque muchas veces suceden por causa de frustración. No sé cómo comunicar que me siento mal, me siento triste o tengo hambre, tengo frío. Eh, Estallo en una rabieta y dificulta pues el aprendizaje. Entonces, comenzar con esto, comenzar entendiendo papá y mamá que la comunicación no se trata únicamente de palabras, que podemos comunicarnos a través de imágenes, a través de gestos, a través de otras acciones. Y también hay muchas, por ejemplo, PEX está en intercambio de tarjetas y está PEX en iPad también, que el niño puede manejarlo mucho más fácil. El iPad continúa hablando, la estimulación verbal continúa, aun cuando tú escojas una forma de comunicación electrónica. Las aplicaciones electrónicas ahorita, para que los niños dentro del espectro se comuniquen, todas verbalizan lo que el niño dice. Entonces el niño continúa esa estimulación verbal, ¿ok? Ahora, yo lo que nunca aconsejo y siempre hago mucho ímpetu en que no puedes tener un niño a los 4 años sin comunicación funcional, ya ahí tienes que hacer algo. Si no está siendo verbal, busca este tipo, está PEX, está otra que se llama ProtoGo,
yo también puedo mandarte el logo y tú puedes postear por tu página, porque sé que te siguen muchos chiquitos Buenísimo, dentro de las sería podcast. genial compartir toda esta información que nos estás dando, porque muchos padres necesitan eso. A veces nos quedamos, digamos, de alguna forma estancados, pero es porque no tenemos acceso a esa información. No sabemos qué hay allá. Solamente, bueno, se nos presenta esta opción y hasta aquí llegamos, pero no hay cualquier cantidad, un abanico de opciones que están disponibles y a las que podemos acceder para brindar a nuestros hijos esas herramientas que necesitan. Y necesitamos de eso, de profesionales, así que estén dispuestos a compartirla, a colaborar, a conversar y a hablarnos de todo. Por supuesto que sí, además que yo le digo a los papás cuando llegan a mí a consultas y yo les digo, ¿por qué estás esperando solo la comunicación verbal? Imagínate lo atrapado que pueden sentirse. Lo triste es que deben sentirse porque no pueden decirte ni lo que quieren, ni lo que sienten. Entonces, claro, a los 3 años la mayoría de lo que necesitan es pedirnos cosas, pero ya luego empiezan las emociones. Y ahí es donde los problemas de conducta se vuelven muy inmanejables. Pero con toda razón. Entonces yo a los papás, ya a los 4 años, cuando un bebé no está verbalizando, yo inmediatamente, de hecho, yo lo hago antes. Si yo tengo un bebé y a los 3 años no he podido lograr verbalización, yo de una vez voy a aplicar el sistema aumentativo del PECS o de otra cosa, porque no podemos tener a un niño tan atrapado en sí por no poder comunicarse, por nosotros esperar y pensar que la comunicación solamente es verbal, y eso no es así. Entonces yo por supuesto, te voy a compartir toda la información que tengo de muchas aplicaciones que podemos bajar y pues también invitar a nuestros terapeutas de lenguaje que nos ayuden con esa parte en Latinoamérica, de que bueno, si el chiquito no ha verbalizado, no vamos a dejar de trabajar en su comunicación verbal, nunca lo dejamos de hacer, pero tenemos que darle una forma en la que él pueda expresarse, ¿no? Porque a mí me da dolor, a mí me causa mucha tristeza. Yo no comparto el esperar que pasen 5 años y él no pueda decirte qué quiere o qué siente. Claro, tenemos que sacar nuestro plan B, como quien dice. Continuamos trabajando en el plan A, pero tenemos ese respaldo allí, el plan B, para que ellos puedan comunicarse. Cuéntanos un poquito acerca de esa formación. ¿De cuál formación, perdón? Ya que estás ahorita promocionando para los padres y terapeutas también. Ok. Yo tengo varias clases, ¿verdad? Que Ok. no había sido persona del social media, no había estado en las redes sociales, porque no había sido persona de esto, pero definitivamente sí hice muchas conferencias en Latinoamérica, porque siempre he querido llegar más allá y ayudar en masas, ¿no? Porque las mamás me decían, Katy, tú ayudas tanto a familias, pero como que nos logras ayudar tanto a nosotros que a ellas mismas siempre me dijeron, Katy, necesitas ayudar en masas, hay tantos niños que necesitan esto. Entonces, bueno, de ahí creé la cuenta y por medio de esa cuenta estoy haciendo ahorita, hay varias clases que voy a estar promocionando más adelante. Por ahora, esta es la intervención temprana, ¿no? En pequeños a partir desde el año hasta los 3 años y medio, 4 años. Entonces, es una clase que la dedico a enseñarle a los padres y a los terapeutas de cuando nos llega un bebé de esa edad, cuáles son las cosas principales que tenemos que enfocarnos. Y entonces en esto está todo lo que es la atención conjunta, la comunicación vital por medio de señas y vemos muchos videos del bebé de donde pasé de contacto visual a señas, de señas a sonidos, de sonido unir sonidos y a palabras. Pasamos la trayectoria durante los videos de cómo lo hacemos. Primero hay una parte muy teórica en donde hablo de toda la importancia de limitar, de enseñarlos a observar, de enseñarlos a aprender en grupo para que ellos puedan ir a un colegio de niños típicos y no necesiten una sombra. Entonces, bueno, es una clase muy linda de 6 horas aproximadamente. Honestamente, siempre son más porque a mí no me importa quedarme más. Entonces, se hace de 1 hora y media, 2 veces por semana, pero la última creo que duró 2 horas completas porque yo me apasiono mucho dando la clase. Pero la verdad es que llevar todo aquello que yo he presenciado, esos avances tan espectaculares que he presenciado cuando la intervención es a temprana edad. Ya más adelante voy a sacar otras clases acerca de los problemas conductuales, de las conductas autoestimulatorias y otra cuando el niño ya es verbal, que dice agua, pero ¿cómo lo llevamos a decir quiero agua? ¿Cómo llevamos eso a decir quiero tomar agua? ¿Cómo llevamos eso a decir quiero tomar agua fría?
cómo llevamos toda esa comunicación a después a que sea comunicación recíproca, que pueda ser una comunicación social. Y eso es una clase que es la más avanzada, que la haré pronto. Pero esta en Y la particular más es cómo importante iniciar. también, Perdón. disculpa que te interrumpa, la más importante también porque fíjate que algunas veces ellos reconocen las palabras, pero no saben formar una oración o ubicarla en algún contexto. Entonces, ajá, sé que esto es un zapato, sé que esto es una media, pero no sé qué hacer con esas dos palabras juntas. Y esto que comentas es importante, el ir paso a paso, nosotros aprendiendo, porque esto es definitivamente lo que es el trastorno del espectro autista para mí ha sido un constante de aprendizaje, ¿no? El día a día. No para. Es, sí, es saber comprender un poquito la forma en la que ellos les llega la información para entonces, bueno, de esta manera trabajar. Y de verdad que estas formaciones son muy necesarias para los padres. Sí, y entonces, por ejemplo, sacamos todo esto que yo le digo a los papás, bueno, si él sabe decir banana y tú lo ves caminando diciendo banana, que no le hace sentido, corre y busca una banana de comer y dásela. Si no tienes una banana de comer, dibuja una banana y entrégasela. Asociar que las palabras son un puente de comunicación contigo, ¿no? Cuando tenemos ese niño que habla sin sentido, sin darle sentido a su palabra, sin asociación. Y con eso están entonces todos estos juguetes, los rompecabezas, esto es un señor papa, no sé si se ve bien. Si ya sabe decir zapato, ¿cómo lo pido? Para entonces ellos tienen el señor papa y yo tengo el zapato. Entonces hacer ese puente de comunicación entre lo que ellos saben y lo que tú puedes darles, ¿no? Y crearles la necesidad y crearles la motivación para que ellos pidan cosas. De eso se trata la clase básicamente. Esta clase en particular que estoy dando ahorita, que empieza uno la segunda semana de julio, ya terminó una. Y que bueno, estaré haciendo tantas veces como hayan padres interesados y terapeutas interesados en cómo llevar toda esta información que he tenido, porque me apasiona y amo demasiado lo que hago. Y no he hecho más que investigar. Y yo le digo a todo el mundo, yo le digo a todo el mundo, cada chiquito que llega a tu vida es una escuela, es una maestría, porque de verdad son ellos al final del día quienes me han enseñado todo. Sí, definitivamente. Y se nota esa pasión cuando un tema te apasiona, se te va el tiempo de verdad conversando y compartiendo esas experiencias. Y es maravilloso de verdad encontrar a una persona que se exprese de esa forma tan bonita de toda la labor que hace, de todo el trabajo que hace, del aprendizaje que ha obtenido de los niños. Eso es lo que queremos, profesionales así. Exactamente. No, y de verdad no sé cómo agradecerte el haberme recibido el mensaje y haberme invitado para hacer esta charla contigo. Y abierta de corazón para ti y toda tu audiencia, porque de verdad siento que cada quien viene con una labor en la vida y con una misión, y la mía es llevar lo que he aprendido para ayudar a las mamás y ayudar a esos pequeños que necesitan tanto de nosotros, guiarlos para llegar a ser lo que queremos que ellos sean y lo que ellos quieren ser también. Entonces, de verdad, aquí mi invitación abierta a lo que tú necesites. Cuando tú me quieras volver a invitar, cuando tú me quieras decir, Katy, vamos a hablar, me llamo Caterina, me dicen Katy, vamos a hablar en un live de la comunicación y la extendemos un poco más ya acerca de la comunicación, que sé que es un punto que todos quieren hablar, de entrenamiento, lo que tú quieras, de verdad que estoy a la orden para educar y para brindar más experiencias a los padres que te siguen, sobre todo, y a los terapeutas también. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias. no tengo palabras. Espero que sí, que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos por acá. Quizás no un live por un tema de conexión, de conectividad, pero que eso no nos detenga, ¿no? Encontramos de alguna forma una estrategia para poder conversar y que pueda llegar toda esta información a los padres. Tenemos entonces una cita pendiente con el tema de la Claro que comunicación. sí. No, por supuesto. Y además que hoy no nos detuvo nada, créeme que no nos va a detener. Yo sí soy, eso es verdad. No nos va a detener ni la electricidad ni absolutamente nada. Ni lo que me pasó en la casa ayer. Totalmente. Entonces, muchas gracias, Caterina, de No, verdad. un Hasta placer luego. haberte conocido. Nos vemos pronto. Gracias.